Querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. @OppenheimerA. Los mexicanos le dan poca importancia a la educación. Cuéntanos. Hola Fer, yo creo que esta es una de las estadísticas más escalofriantes que he visto en mucho tiempo y gravísima, gravísima por lo que te voy a contar ahora. Salió una nueva encuesta del Latinobarómetro hecha en 18 países, más de 20.000 personas en 18 países, en que le preguntan, entre otras cosas, a la gente cuáles son los temas que más le preocupan. Y, por supuesto, la economía, el desempleo, la delincuencia, todo eso salió en los primeros lugares. Pero la cifra aterradora es que a nivel latinoamericano, solo el 4% de los latinoamericanos citaron la educación entre los mayores problemas de su país. Y en México, Fernanda, ¿sabes cuántos? Un 2%. Uy, Nada. nada. Solo un 2% de los mexicanos y las mexicanas citaron la educación como uno de los problemas más graves del país. Y para mí, Fernanda, y he escrito un libro sobre esto hace años, y esta cifra no hace más que llamar más la atención y convalidar lo que dije en ese libro que se llamaba Basta de historias. Para mí, la ausencia de una cultura familiar de la educación, familiar, es una de las principales razones por las que América Latina y México están perdiendo cada vez más terreno frente, por ejemplo, a los países asiáticos. Porque mientras las familias asiáticas invierten gran parte de su tiempo y gran parte de su dinero en la educación de sus hijos, eso lamentablemente no está pasando en México. Te doy un ejemplo. Hay en este momento 760.000 estudiantes extranjeros de países asiáticos en las universidades de Estados Unidos. 760.000, en comparación con solo 80.000 de América Latina, datos del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, América Latina, México está al lado de Estados Unidos y no manda una pequeña fracción de sus estudiantes a estudiar a las mejores universidades del mundo. Fíjate esta cifra. Hay casi 24.000 estudiantes extranjeros de Vietnam en las Ujú. universidades de Estados Unidos, comparados con, ¿sabes cuántos de México? 14.000. O sea, hay casi el doble de estudiantes de Vietnam que está en la otra punta del mundo, en Estados Unidos, que mexicanos y mexicanas. Y uno podría pensar, bueno, claro, lo que pasa es que estos gobiernos asiáticos les dan becas. No, no es cierto. La mayoría de estos estudiantes asiáticos no son becados por sus gobiernos, son becados, si quieres, por sus familias, son financiados por sus familias que invierten en la educación de sus hijos. Y eso se refleja en todos los órdenes. Fernanda, tú y yo hemos hablado varias veces de las pruebas PISA, las pruebas de estudiantes de 15 años en matemáticas, en ciencias, en lectura, en que México está muy, pero muy abajo de la mayoría de los países asiáticos, sin hablar de los países europeos y Estados Unidos. Y para peor, México ahora se ha salido de esta prueba internacional, Es como diciendo, increíble. o sea, como, Es como si increíble. la selección mexicana de fútbol dejara de competir en el campeonato mundial y se dedicara a competir, no sé, en, en México. O No, no, sea, es, eso es es salirse del terrible la mundo. noticia de haberse salido de esta. Sí, no, no, es una De, receta para perpetuar la pobreza, porque, exactamente. como Y la le ignorancia, hemos dicho claro. muchísimas veces, estamos viviendo en un mundo en que el trabajo mental vale cada vez más, el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. Increíble. Entonces, si tú no produces una clase trabajadora y una clase administrativa sofisticada, no vas a poder vender productos sofisticados en el mercado mundial que se cotizan muchísimo mejor que las manufacturas básicas o el petróleo. Entonces, la pregunta, Fernanda, al margen de llorar por estas cifras, solo el 2% de los mexicanos y las mexicanas consideran la educación como uno de los principales problemas de su país. Yo creo que el problema central
no es el gobierno de México ni ningún gobierno. El problema central somos nosotros, porque mientras nosotros los votantes no estemos convencidos de que sin una educación de calidad nuestros hijos no van a poder prosperar ni nuestro país va a poder prosperar, mientras eso no ocurra, ningún gobierno va a invertir en educación de calidad. Porque los gobiernos piensan en los votantes. Y si a la gente no le importa la educación, van a invertir en otras cosas. Van a invertir en el puente, en el camino, en todo aquello que salga en la foto. Pero la educación, el perfeccionamiento de maestros, el perfeccionamiento de directores de escuelas, eso no sale en la foto. Es una inversión a largo plazo. Por ahí no te da votos en la próxima elección. A menos que la gente esté convencida. Por eso, Fernanda, yo lo he escrito en Basta de Historias y no me canso de repetirlo, los empresarios, los medios de comunicación, los grupos cívicos deberían invertir mucho más tiempo y dinero en campañas de concientización pública sobre la importancia de la educación para presionar al gobierno para que mejore los estándares educativos. Pregunta, Andrés, en el modelo de otros países, ¿lo que funciona es la educación privada por sobre la pública? ¿Cómo no ves ese escenario? No necesariamente. Cuéntame. No necesariamente. Bien. Mira, Fernanda, yo acabo de estar en los países nórdicos haciendo entrevistas para mi próximo libro y en muchos países, en Finlandia prácticamente no hay escuelas privadas, tienen la mejor educación del mundo, según si nos vamos a guiar por el test PISA. En otros países sí, la educación privada es mucho mejor que la pública. Pero yo no te diría que una es mejor que la otra. Pero lo que sí estoy convencido es que hay que poner metas muy claras, metas meritocráticas. Por ejemplo, el test PISA, que hablábamos recién, es una meta, un medidor en el que tú te puedes medir contra tus competidores en todo el mundo. Entonces, hay que hacer campañas de educación pública. Mira, Fernanda, yo siempre doy el ejemplo del cigarrillo. El cigarrillo provoca hábitos biológicos. Bueno, si los países pudieron exitosamente hacer campañas contra el cigarrillo, mediante campañas mediáticas, públicas, publicidad, imagínate cuánto más fácil es convencer a la gente, señora, señor, si usted quiere que su hijo, su hija progrese, prospere, tenga una vida mejor que la suya, que la de sus abuelos, que sus bisabuelos, dele una buena educación. Pero no lo estamos haciendo. Sí, o sea, se hace. Hay grupos muy meritorios. En México está Mexicanos Primero, en Brasil está Todos pela Educación. Hay grupos cívicos que están tratando de hacer eso, pero necesitarían muchísimo más apoyo de la prensa, de los empresarios, de los académicos. Porque, repito, si la gente no está convencida de la importancia de la educación de calidad, los gobiernos nunca van a hacer nada. Bueno, pues creo que tocas temas muy importantes y qué bueno que viajas, Andrés, y puedes constatar qué tal el tema de Finlandia. O sea, Finlandia es, en México evaluamos a los maestros, mientras que en Finlandia se les forma, ¿no? Se les selecciona antes de dar clases. En Finlandia, Fernanda, solo el 10% mejor de cada promoción de la prepa puede entrar en la universidad para estudiar, para ser maestro o maestra. O sea, en muchos de nuestros países, los maestros y las maestras desgraciadamente ganan tan mal que son aquellos que no pudieron ser abogados y médicos y arquitectos. En Finlandia es un estatus, un verdadero estatus social, son profesionales, porque el país le da la importancia que se merecen. En nuestros países, muchos maestros, no todos por supuesto, pero muchos están cautivos de sindicatos que les importa un comino la calidad educativa y solo le interesa guardar su puestito y hacer política. Pero acá el problema, Fernanda, es crear una cultura familiar, una obsesión familiar con la educación. Pues Andrés, te mando un abrazo con mucho cariño, espero que estés bien. A ver, cuéntanos, ¿cómo va tu siguiente libro?
¿Vas al 40, 50, 70%? ¿En qué porcentaje vas? Voy remando, Fernando, porque la pandemia me retrasó muchísimo. Claro, Tenía pensado mucho más viajes. Tú sabes que yo me nutro mucho de viajar por el mundo y ver lo claro. que hacen otros, porque estoy convencido de que ni yo ni ninguno de nosotros tiene la varita mágica. Hay que ver lo que hacen otros. Hay gente muy inteligente en todas partes y yo me nutro de lo que hace mucha gente inteligente en todas partes y para eso hace falta viajar. Y esta Claro. pandemia me frenó mucho. Ahora espero empezar con mucho más facilidad para viajar a varios países que tengo planeado. El próximo domingo, CNN, mi querido Andrés Oppenheimer, ¿ya tienes tu entrevista o va a ser Sí, sorpresa? no, la acabo de hacer. El próximo domingo vamos a tener a Yuval Harari, el escritor, ¿El ganador? historiador, un personaje fascinante, que nos va a hablar sobre el mundo de la pospandemia, que va a cambiar. Bueno, pues ahí el tema, Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Cuídate, cuídate por favor, por allá en Miami.